Buenas tardes. Vengo a hablar de las demostraciones de la existencia de Dios por Santo Tomás, las llamadas 5 vías. El hombre, se decía en un vídeo anterior, es una ventana abierta a la divinidad, abierta a lo trascendente. Con él, lo natural se completa en lo sobrenatural. Pero, ¿y qué es Dios? ¿Existe acaso? No sería correcto responder a estas preguntas con una obviedad, y es que Santo Tomás era creyente antes y con independencia de ser filósofo y teólogo. ¿Por qué entonces trató de demostrar la existencia de Dios de 5 maneras distintas? Porque se lo exigió su mente racionalista cuando emprendió la tarea de escribir la Suma Teológica. Esa es la respuesta. Fue entonces cuando tuvo que hacer frente a la idea de que la existencia de Dios no es evidente por sí y en consecuencia es posible que no exista. La fe de Tomás de Aquino fue segura, culminó además en la experiencia mística, pero él era consciente de que el ateísmo es posible precisamente porque la existencia de Dios no es evidente. Si lo fuera, si Dios existiera de forma evidente, si para nosotros estuviera tan claro, entonces quien pensara que no existe caería en contradicción, como había creído probar San Anselmo en su argumento ontológico. No sería entonces posible pensar que Dios no existe, según el Salmo 52.1, que este autor, San Anselmo, había citado en su argumento. El Salmo dice: dijo al insensato en su corazón, no hay Dios. El insensato, claro está, es el hombre que cae en contradicciones. Se puede, por tanto, pensar que Dios no existe y no se comete contradicción, alega Tomás de Aquino en contra del argumento anselmiano. Luego es preciso demostrar su existencia. Ahora bien, que algo se deba hacer no quiere decir que sea posible hacerlo. ¿Es demostrable la existencia de Dios? ¿Se puede demostrar? Tomás de Aquino responde a ello que hay 2 clases de demostración, una per causam, por la causa, o a priori, como se ha llamado después, y otra per effectum, por el efecto o a posteriori. La primera, la de San Anselmo, es inadmisible, dice, porque si se da una esencia pensada, sus elementos, entre los cuales San Anselmo pone la existencia, sus elementos, digo, deben ser admitidos como pertenecientes al mismo orden de la esencia, es decir, al pensamiento. Si el concepto de Dios se da en el entendimiento, un elemento de su concepto, su existencia, no debe darse fuera del entendimiento. Del argumento anselmiano se sigue como mucho que la concepción del ser perfecto impide pensarlo como no existente, no que exista en la realidad. Ya digo, esto es como mucho, se puede admitir. Negar que sea evidente que Dios existe guarda una relación directa con la idea tomista sobre el origen de nuestros conocimientos. La experiencia sensible, ya sabemos. La única manera de conocer una cosa, sea o no material, entonces es teniendo en cuenta los sentidos humanos. Este es el punto de partida para argumentar que Dios existe, según Tomás de Aquino. La meditación sobre los datos de la experiencia no obliga a quedarse en ellos, añade, considerándolos una frontera infranqueable. Tomás pensaba que al pensar sobre ellos es posible descubrir una relación existencial entre los seres de los cuales nos dan noticia, conocimiento, nuestros sentidos, y un ser que no nos es posible ver ni oír. Tomás de Aquino no es un empirista inglés y tampoco es un positivista del siglo XIX. ¿Qué hechos y qué seres sensibles muestran esa relación existencial entre lo visible y lo invisible? Los que se mencionan al principio de cada una de las 5 vías. Son hechos que nadie puede negar, piensa el autor, en particular, desde luego, los de las 3 primeras. Que hay cosas que se mueven, que hay un cierto orden de causas y que hay seres que nacen y mueren. Aquí así comienzan las 3 primeras. La 4ª vía comienza diciendo que entre las cosas vemos que unas son mejores y más nobles y más perfectas que otras. Y la 5ª, que las cosas que carecen de conocimiento obran siempre o casi siempre igual. Veamos cada una de ellas por separado. El argumento de la primera es como sigue. Nuestros sentidos dicen que hay movimiento en este mundo. Moverse, desde luego, no es el simple cambio de lugar, sino toda transformación que pueda afectar a una cosa.
es pasar de la potencia al acto. Si algo se mueve es porque es movido por otro, es decir, no se puede pasar de potencia a acto sino por algo que ya está en acto. Luego debe admitirse que hay un primer motor inmóvil, so pena de caer en un regreso al infinito que haría imposible todo movimiento, como observamos que hay en los sentidos. El de la segunda demostración, el de la segunda vía, parte de que en el mundo sensible hallamos un cierto orden de causas. Como ninguna puede causarse a sí misma, porque tendría que existir antes de existir, lo cual es imposible, cualquiera de ellas supone otra superior en jerarquía. Puesto que es imposible un orden infinito de causas, hay que aceptar que hay una primera causa incausada. Santo Tomás no niega la posibilidad del infinito como se observa en la tercera vía. En un tiempo infinito cuya imposibilidad no puede probarse, piensa, podría haber una cadena interminable de motores, como dice la primera vía, o de causas, como dice la segunda. Sin embargo, no es de una serie de lo que está hablando él, sino de una jerarquía. Las voces que yo emito se emiten gracias a que se mueven los órganos del habla, las cuerdas vocales, la lengua, los labios, etc. Y estos se mueven a su vez por un juego de nervios que parten del cerebro, y todo esto sucede, por último, porque quiero, por mi voluntad. Todos estos sucesos se dan en el mismo momento y lugar, y se distinguen por la posición que ocupan en este rango o jerarquía, que por fuerza tiene que tener un término, porque en caso contrario no podría suceder que yo estuviera ahora hablando. Es en ese orden jerárquico donde debe haber un primer motor y una primera causa. En conclusión, si algunas cosas cambian, debe haber un primer motor, y si algunas causas son causadas, tiene que haber una que no lo sea, tiene que haber una causa incausada, la primera. La tercera vía comienza diciendo que entre las cosas hay algunas que existen y dejan de existir, que nacen y mueren. Santo Tomás las llama posibles, luego se les llama contingentes. Si todas fueran así, si todas fueran posibles o contingentes, entonces no podrían haber existido siempre, porque lo que tiene la posibilidad de no ser alguna vez no fue. Y si fuera así, que todas fueran contingentes, entonces ahora no habría nada, porque de lo que no es no puede venir lo que es. Pero ahora sí que hay algo. Luego no todas las cosas son así. Todas las cosas no son contingentes o posibles. Alguna tiene que haber que no pueda no existir. Es decir, tiene que haber algún ser necesario. ¿Podría haber varios? ¿Podría haber varios seres necesarios? Santo Tomás no lo afirma, pero tampoco lo ve imposible. Sin embargo, si hubiera varios seres necesarios, uno no debe tener que deber su necesidad a otro, so pena de un regreso al infinito. Tiene que haber alguno que sea necesario por sí y no por otro. En esta prueba se acepta la posibilidad de un tiempo infinito y la de otros seres necesarios aparte de Dios. Según Santo Tomás, estas dificultades no impiden la conclusión, que hay un primer ser necesario que no debe su necesidad a otro. Haya o no haya otros seres necesarios, haya o no haya un tiempo infinito, tiene que haber, en conclusión, un necesario que no lo sea por otros. Y esa existencia debe estar actuando ahora, pues de lo contrario no habría seres contingentes en este instante. La existencia de seres contingentes, temporales, es lo que conduce a Santo Tomás a la existencia de un ser que no lo es. Quien no vea un problema en ello no aceptará seguramente la fuerza de la prueba, pero eso equivale, el pensar que no es un problema la existencia de seres contingentes, o que todos lo fueran, digo, eso equivale a comportarse como quien no pierde en un juego porque nunca se decide a jugar. La cuarta vía se apoya en que observamos grados de bondad, nobleza, perfección, etc. en las cosas, pero el más y el menos se entienden por un término de comparación que no es menos ni más, sino máximo, absoluto. Además de esto, bien y ser son lo mismo, como es sabido. Una cosa es buena, por tanto, en cuanto tiene ser. Luego existe un bien supremo, que es el supremo ser,
y con respecto a las cosas buenas, nobles, perfectas, etc., es su metro, su medida. Este argumento recuerda las razones que dio Platón en la República y en el Banquete. Incluye también, sin mencionarla, la teoría de la participación, que es platónica. La quinta vía parte del orden y regularidad que observamos en las cosas siempre o casi siempre, lo cual indica que se mueven por un fin. Pero los seres naturales no vivos no pueden hacerlo conscientemente. Y se puede añadir, la mayoría de los seres vivos tampoco. En todo caso, estos son como la flecha que ha salido del arco, que no busca la diana por sí misma, por su propio impulso, sino por el arquero. El asunto central de esta prueba es que hay orden en el mundo y que tal orden tiene que ser promovido por alguien inteligente, pues las cosas por sí solas no son capaces de tanto. Hay pues una inteligencia ordenadora que llamamos Dios. Y estas son las pruebas. Hasta aquí, con la quinta se acaban todas. La intención de estas pruebas, de estas demostraciones, desde luego no es convencer al ateo de que Dios existe. Van dirigidas más bien a los estudiantes de teología y a quienes tenían fe en Dios, pero negaban que pudiera probarse su existencia. Es la intención de Santo Tomás, la intención de alguien que está convencido de que la actividad racional puede por sí sola descubrir los preámbulos de la fe. Y hasta aquí llega el vídeo que yo hoy quería mostrarles. Buenas tardes.